Dicho eso, son las 8:05 de la mañana. Está con nosotros el pastor y doctor Ariel Ortiz Noble, que siempre viene con nosotros a esta hora para hablarnos sobre cuídate del agotamiento. Y qué bueno que hemos estado trabajando juntamente con el pastor y doctor Ariel Ortiz, hablando de este tema tan poderoso y tan importante que ciertamente estamos en este proceso de construir vidas fuera del burnout. Así que lo que estamos haciendo con esta sección es arrojando herramientas para que ningún pastor y pastora experimente estos tiempos tan terribles. Las consecuencias del burnout no son nada buenas. Las consecuencias son terribles. Yo les puedo hacer y yo les puedo hablar sobre eso. Terribles consecuencias. Estoy aquí hoy por la gracia de Dios, por pura gracia. El burnout destruye, el burnout aniquila tu salud y tantas cosas que se pueden destruir. Pero Dios, en su gracia, ha permitido que te hablemos, cuente con recursos como el pastor y doctor Ariel Ortiz para que nos pueda ayudar a todos nosotros a poder ciertamente disfrutar de una buena espiritualidad y de un buen tiempo en nuestro ministerio. Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias al Señor Jesús. Un saludo cordial y un abrazo fuerte a ti y a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos siguen continuamente y a aquellos que podrían estar uniéndose por primera vez en esta mañana. Así que un saludo cordial, bendiciones de parte del Señor y aquí dispuestos a seguir compartiendo asuntos relacionados con este tema que, como tú muy bien apuntas, es sumamente importante porque tiene que ver con nuestro ministerio. En esta situación de la quemazón espiritual o el agotamiento espiritual, se da la continuidad o el fracaso del ministerio. Así de importante es esto. Por lo tanto, tenemos que conocer qué es el burnout o el agotamiento espiritual, qué lo causa, cómo evitarlo, etcétera, etcétera. Y de eso estamos hablando. Y me parece pertinente, Jesús, después de 2 meses prácticamente que llevamos en el aire, ¿no es cierto? Empezamos en julio. Este es el programa 78. 78, y en julio fue que empezamos, ¿no es cierto? En junio 1. Ok, así que llevamos ya 2 meses. Junio, julio, agosto y ahora septiembre. 78 ¿no? Programas para la gloria del Señor. Amén, y el tiempo se ha ido volando. Así mismo es. Y hemos compartido mucha información, no solamente en esta sesión, sino en todas las otras sesiones que igualmente son muy importantes, porque tú has diseñado el programa de manera tal que podamos atender las partes medulares del ministerio para crecimiento y, como muy bien tú apuntas, en este esfuerzo de mentoría virtual, el único programa de mentoría virtual que tenemos hasta el momento. Así mismo. Así. Y yo me siento honrado de ser parte de ese ministerio. Para la gloria de Dios. Estamos aquí. Y creo que es pertinente porque quizás hay personas que se están uniendo recientemente o están uniéndose hoy por primera vez. Ir a la definición para luego continuar con lo que ya habíamos comenzado la semana pasada, que es cómo evitar el agotamiento espiritual. Hay 2 definiciones importantes que quiero recapitular en este momento. ¿Qué es el agotamiento espiritual? Bueno, de acuerdo a la psicóloga Cristina Maslach, el agotamiento espiritual es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y logro personal reducido que puede ocurrir entre individuos que hacen algún tipo de trabajo atendiendo gente. Y si hay algo que nosotros hacemos continuamente, es atender gente. Así que profesionales que atienden gente continuamente, médicos, enfermeras, abogados, pastores, pastoras, consejeros, psicólogos, psiquiatras, esa gente pueden estar expuestos a situaciones que le provoquen o causen agotamiento emocional y espiritual, que es lo que se conoce como comúnmente en inglés burnout, quemazón. La siguiente definición, que es análoga a la que acabo de leer, dice que la quemazón se describe como una pérdida de entusiasmo, energía,
idealismo, perspectiva y propósito. Y puede verse como un estado de agotamiento mental, físico y espiritual ocasionado por tensión continua. Y si hay algo que ocurre en el ministerio, es que estamos en tensión continua. Que si preparar el sermón, que si preparar el estudio, que si visitar los enfermos, que si a la oficina de consejería, que si las demandas de la congregación, que si el plan del año, que si la finanza. Mire, como usted se viene a ver, el pastor es el más, sino uno de los más sometidos a tensión, a estrés. Y si no sabemos manejar todas esas situaciones, vamos directito al burnout. Así que es importante que los amigos y amigas, hermanos y hermanas que están sintonizándonos por primera vez sepan que de eso es que se trata. Así que, habiendo dicho eso, Jesús, vamos a ir al tema que nos ocupa desde la semana pasada, que tiene que ver con cómo prevenir la quemazón. Y una de las cosas que tenemos que mencionar era el siguiente punto que habíamos tocado, ¿verdad? Habíamos hablado de la importancia de mantenernos fortalecidos espiritualmente, de tener apoyo de nuestros pares, de saber aquilatar y estimar lo que nos proponemos para no ser metas muy altas, sacar tiempo libre, irnos de vacaciones, todas esas cosas ya las hemos mencionado, pero continuamos porque lo mejor es la prevención. Si podemos prevenirlo, pues fantástico, no caemos en el burnout. Si caemos en el burnout porque nos descuidamos en algunas áreas y desconocíamos qué cosas podrían causar el burnout, pues entonces hay manera de salir del burnout. Pero es mejor no caer ahí, porque caer en el burnout es caer, como decía David, en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Y para salir de ahí, a veces es tan difícil como cuando uno cae en la arena movediza, Jesús, que mientras más uno quiere salir, más se hunde. Más se hunde. Sí, y entonces se requiere ayuda externa de un profesional para ayudarnos a salir de ahí. Necesita alguien que nos tire la soga y nos jale, porque a veces con nuestras propias fuerzas no podemos salir. Así de peligroso es el burnout. Entonces, siguiendo con el tema, mira este punto que yo considero que es fundamental. Hay que buscar mejorar nuestras habilidades ministeriales, aprender a manejar conflictos y a aconsejar mejor. Esos son 3 consejos afirmativos. O aprender a decir que no. Vamos a empezar por el más sencillo. Aprender a decir que no. A veces tenemos tantas actividades y tantos compromisos, tantas invitaciones, que decimos sí a todo y nos encontramos entonces corriendo desesperados, como dicen aquí en Puerto Rico, como un pollo sin cabeza, para tratar de cumplir con todas. A veces cumplimos con todas, pero no nos sentimos bien porque uno puede quedar bien en algunas cosas todas las veces, o puede quedar bien algunas veces en todas las cosas, pero no puede quedar siempre bien en todas las cosas. El Casero dice que cuando un pastor o un líder dice que sí a todo, está emocionalmente enfermo. ¿Quién dice eso? Peter Escasero. Pues ya tú sabes. Así que y eso tiene su explicación, ya tú lo habrás tocado, lo vas a tocar. Pero tenemos que saber cernir, colar los compromisos y decirle algunas cosas se pueden, otras no se pueden, porque uno cuenta con un día, 24 horas, y de esas 24 horas, 8 hay que dormir, 3 hay que comer, 2 hay que asearse, así que nos queda poco tiempo para las actividades que tenemos que atender. Así que hay que aprender a decir que no, ¿cierto? A veces por consideraciones de amistad o por pena, por el famoso ay bendito puertorriqueño, que eso nos hace mucho daño. Es bueno, pero también nos hace daño.
los amigos que no tienen nuestra cultura, ¿verdad? Que nos están escuchando de Sudamérica, España, otros países. El ay bendito es una expresión que usamos nosotros cuando vemos una persona que está en necesidad, que necesita ayuda, que se nos conmueve el corazón y nuestro corazón es muy blandito, se derrite fácilmente, aunque no haya calor, y uno lo ve y dice, ay bendito. Y entonces la tendencia es ayudarlo. Y a veces, aunque no podamos, decimos, ay bendito. El ay bendito nos lleva a decir que sí. Pero a veces, aún con el ay bendito, hay que decir que no podemos porque ya tenemos nuestra agenda ocupada y hay un límite, ¿verdad? De actividades que podemos recibir. Así Y que, no sentirse mal por decir que no, pastor. ¿cómo? No sentirse mal por decir que no. Es correcto, ¿verdad? No sentirse mal porque a veces hay que decir que no, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, buscar mejorar nuestras habilidades, buscar mejorar nuestras habilidades ministeriales, aprender a manejar conflictos, aconsejar mejor. Y esto nos pone en la posición de que nosotros como ministros tenemos que entender que debemos entrar en una experiencia de educación continua. La educación continua es una experiencia que se da en casi todos los campos del saber. Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los enfermeros, casi todos los profesionales que están certificados requieren educación continua. La razón por la que se requiere educación continua es porque las cosas van cambiando. Y como las cosas van cambiando, uno tiene que ir atemperándose a las situaciones, ¿no? Al ambiente. Claro. Ahora, nosotros sabemos que el evangelio no cambia. El evangelio es el mismo. Que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y las necesidades básicas de la gente, pues básicamente son las mismas, ¿verdad? Pero, aquí viene el gran pero. Los tiempos están cambiando. Los tiempos cambian. Aunque, como dije ya, el evangelio es el mismo, etcétera, las necesidades básicas del ser humano son las mismas. Las estructuras sociales y las filosofías de vida han cambiado. No es lo mismo predicar el evangelio hace 40 años que predicarlo ahora. ¿Ok? No es lo mismo predicarle al ser humano moderno que al ser humano posmoderno o poscristiano. Hay unas diferencias abismales entre el ser humano moderno y el ser humano postmoderno. El ser humano moderno que viene desde, diríamos, siglo XVIII, siglo XIX, en donde las instituciones eran respetadas, donde la iglesia tenía prestigio, donde los ministros eran vistos como hombres y mujeres prestigiosas, importantes, educadas, etcétera, etcétera, que predicarle al hombre posmoderno o poscristiano. Porque el hombre posmoderno o poscristiano no cree en la metahistoria bíblica. No cree que hay una historia normalizadora y reguladora de la vida. Piensan que la Biblia es un libro más, como cualquier otro libro. Piensan que las verdades que nosotros planteamos son relativas, que somos parte de toda la pluralidad de creencias y que cualquiera de esas creencias es buena y tiene la verdad. Por ejemplo, no respetan a la iglesia. ¿Cuándo tú habías visto atracos en la iglesia? Gente metida en la iglesia con armas disparando. Así es, pastor. Y atacando las iglesias o quemándolas. Eso se está viendo ahora. Por ejemplo, cuando miran al ministro hace 40, 50 años, el ministro era respetado. Y cuando tú decías el pastor del pueblo o el sacerdote del pueblo, pues la gente respetaba. Pero tú sabes ahora cuál es la respuesta o la reacción cuando uno dice yo soy pastor o yo soy ministro. Hay veces la que le pasa por la mente a la gente o lo que verbalizan algunos que son bien sinvergüencitas, ese es un buscón.
Ese lo que hizo fue que montó una iglesia para hacer dinero. Primero, por razones de lo que la gente considera que es el ministerio, y otras por razones de gente que ha dado mal testimonio, ¿verdad? Y con todo este asunto de la falsa teología de la prosperidad y todo esto. Pero cuando tú haces el análisis, el ser humano de hoy, del siglo XXI, es distinto al ser humano del siglo XX, de los 50, de los 60 y los 70. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos anquilosados con las técnicas o modelos o métodos para acercarnos al ser humano de hoy. Tenemos que, aunque el evangelio es el mismo, Dios es el mismo, la gente tiene necesidades básicas más o menos iguales, pero cuando vamos a convey, a llevar, a acercarnos al ser humano, tenemos que hacerlo utilizando herramientas que no teníamos antes. Y eso requiere ponerse al día. Hay que ponerse al día para reconsiderar nuestros acercamientos al proclamar la palabra de Dios. Mire, pastor, y cuando le escucho usted hablando sobre los nuevos modelos y profesionalizar un poco nuestras formas de trabajo, yo recuerdo que cuando antes, los que son, esto que voy a decir, lo saben los que se han criado y hemos vivido en el evangelio de toda la vida. Antes, un pastor podía resolver una situación con decir, pues yo soy el pastor y se acabó. Correcto. Y ya. Y esto, ahí está, eso quedó ahí, estaba resuelto. Y Exacto. todo el mundo bajaba la cabeza y decía, ok, aquí está el pastor, ya lo dijo, se acabó. Pero ahora, ese modelo no sirve. Ese modelo no funciona. Despótico no sirve. No, ese modelo ya no funciona. Ahora hay que profesionalizar eso, hay que buscar otras maneras de trabajo, de solución de conflictos. Antes se resolvía así. Y yo soy el pastor y yo dije que esto es así y todo el mundo bajaba cabeza y se acabó la discusión. Ahora la gente pide razones. Ahora hay que buscar otras formas de poder tener unos diálogos, de poder tener una ¿verdad? Poder resolver unos conflictos. Me parece que lo que usted está diciendo es bien, bien importante y hay que tenerlo bien claro, pastor. Claro. Y porque el ejemplo que tú acabas de decir aplica perfectamente, Jesús. Tenemos la composición de nuestras iglesias es distinta a la composición de nuestras iglesias de hace 50, 40, 30 años atrás, porque tenemos constituyentes que son profesionales, educados, maestros, abogados, ingenieros, tenemos profesores, tenemos educadores, tenemos gente que ahora escuchan y escuchan críticamente, cuestionan, preguntan, y eso no es malo, al contrario, eso es bueno, ¿verdad? Por otro lado, la democratización de nuestros sistemas. Antes, el pastor mandaba y se acabó. Y ya está. El sistema de liderazgo era un sistema típicamente dictatorial. Ahora no. Ahora hay que liderar posiblemente por consenso. Sí. Hay que buscar opiniones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo aprende eso? Pues eso se aprende estudiando, Jesús. Así es, así es. No necesariamente entrando en una institución formal de educación teológica, etcétera, pero leyendo. Hay que leer. ¿Hace cuánto? Hay muchos pastores que si usted le pregunta, venga, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste un buen libro de consejería, un buen libro de predicación o un buen libro de educación cristiana? Pues mira, a lo mejor te van a decir, wow, hace 5 años, hace 10 años. Pues ya esas nociones posiblemente ya han sido revisadas. Así es. Hay que volver y repasar y aquellas cosas que ya pasaron porque ya no son adecuadas para el auditorio, pues entonces hay que eliminarlas e incorporar elementos nuevos. El evangelio es el mismo, Dios es el mismo, la Biblia es la misma, la gente tiene necesidades básicas iguales, pero las estructuras sociales y la mentalidad, los paradigmas de la gente han cambiado. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos en educación continua. Eso es bien importante. ¿Sí? Así que yo creo que ese es un punto, Jesús, que hay que considerar con mucha seriedad
para mejorar, ¿verdad?, nuestro ministerio y para mejorar la forma en que servimos. Porque tenemos que recordar que cuando uno se mira, uno tiene que mirar el ministerio como es alguien que sirve. No es alguien, no, el ministerio no es para uno servirse, es para servir. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que este punto es bien importante. Obviamente, hay instituciones como la institución en la que tú enseñas, como la institución en la que yo enseño, y otras que también abren sus puertas para que podamos prepararnos y para que podamos recibir estas herramientas, ¿verdad?, adicionales a nuestro ministerio. Muy bien. Un puntito adicional, porque ya el tiempo está corriendo, tiene que ver con algo que es análogo a lo que acabamos de decir. Es aceptar nuestras limitaciones y trabajar con nuestras fortalezas. Ese punto es importante, Jesús. Aceptar nuestras limitaciones. ¿Tenemos limitaciones? Sí. ¿Lo sabemos todo? No. ¿Tenemos fortalezas? Sí. ¿Somos los únicos que tenemos fortalezas en la congregación? No. No. ¿Verdad? Así que entonces el ministro, la persona que está en el ministerio, hombre o mujer, tiene que hacer un autorretrato honesto y saber cuáles son tus áreas fuertes. Posiblemente un área fuerte tuya sea la predicación y la enseñanza. Pero a lo mejor la parte administrativa pues es un área débil. Así que entonces tú tienes que aprovechar esa fortaleza de la predicación y la enseñanza y capitalizarlas bien. Pero entonces en el área de la administración tienes que mejorar o tienes que buscar a alguien en la congregación que sepa administrar para que te ayude a administrar, ¿verdad? Porque en el área de la administración se requieren unas habilidades que tienen que ver con el planeamiento, la dirección de la entidad, bregar con presupuesto, creación de equipos de trabajo. Todo eso tiene que ver con administración. Pero entonces, si tu área fuerte no es esa, pues tú puedes acercar a ti personas que sean buenos en eso y te ayuden a complementar tus áreas débiles, de manera tal que cuando tú en el panorama completo, cuando tú miras, tú puedes entonces tener tus áreas fuertes y aquellas áreas débiles, alguien te ayuda a fortalecerlas para que el ministerio sea un ministerio efectivo. O sea, que hay que ser honesto con uno mismo. Y ser honesto con uno mismo tiene gran valor. De hecho, el apóstol Pablo exhorta, dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Eso está en Romanos 12:3. Así es. Debemos pensar de nosotros con cordura, no más allá. Así que entonces recordar que en el cuerpo de Cristo otros tienen dones y talentos y ministerios que pueden complementar nuestro ministerio es importante. No hay que tener miedo. Hay gente que tiene miedo de que una persona le haga sombra porque tiene alguna habilidad que él no tiene. Pero mira, eso hay que dejarlo afuera. Ese asunto de tener miedo a que nos serruchen el palo, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Ah? Eso hay que dejarlo afuera. Eso es de la carne, Jesús. Sí, estamos de acuerdo. Porque entonces el concepto del cuerpo de Cristo quiere decir que no lo hemos entendido bien, porque está claro en 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, que somos un cuerpo y unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Y si el ministro, el pastor, la pastora, lo quiere hacer todo y no quiere rodearse de gente que tenga unas fortalezas que ayudan a uno, mira, va a fracasar, le va a dar un burnout
que lo que va a haber es ceniza, que después de ahí no va a poder resurgir ni el ave fénix. Así que yo creo que esos dos aspectos que hemos tocado hoy, con eso lo vamos a dejar, son vitales para prevenir la quemazón. Jesús. Y lo quiero dejar ahí porque no quiero sobrecargar con más información. Y quiero que se quede en la mente de la gente el asunto del estudio continuo y de aceptar las fortalezas y las limitaciones para que otros nos puedan ayudar. A mí me parece que esta mañana, ciertamente las herramientas que se han estado lanzando son herramientas poderosas. Poderosas. Primero, uno de nuestros muchachos, hablemos dando oportunidad a jóvenes que ciertamente en una sección se llama Generación Relevo, sin lugar a dudas dando espacio a nuevas generaciones que ciertamente también puedan ir despuntando, caminando, haciendo su labor. Luego, yo estoy hablando sobre unos elementos interesantes que nos presenta Peter Escasero, del líder emocionalmente sano. El pastor hablándonos sobre la experiencia de nosotros poder tener unas herramientas claras en términos de desempeño ministerial para no caer en el agotamiento. Me parece que ha sido una mañana de herramientas y de herramientas extraordinarias para nuestro desempeño. Pastor y pastora, hay que actualizarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que tener, como bien dice el pastor, tenemos que leer, tenemos que actualizarnos. Ya hay herramientas que ya pasaron, ya caducaron, es la verdad. La palabra no ha pasado, claro que no. La oración no ha pasado, claro que no. El ayuno no ha pasado, claro que no. Hay cosas que no cambian, pero hay herramientas que sí, hay herramientas de trabajo que tienen que ser distintas. Ya yo no puedo ir donde nuestros muchachos o pararme en un sermón a predicar y predicar un sermón que la gente, tú sabes, como que se quede como antes. Que yo recuerdo los sermones de yo tuve unos pastores que de 40 minutos que predicaban 50 minutos, media hora era haciendo chistes y diciendo anécdotas cuando ellos trabajaban y haciendo cosas. Y entonces, para aquellos años, posiblemente la gente decía amén, porque así era, los años eran así, que todo el mundo levantaba amén, 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 es palabra de Dios, aunque fuera un chiste malo y toda la cosa. Pero ahora la gente, ahora los tiempos cambian, ahora se requiere un sermón más estructurado, un sermón que la gente, porque ahora lo que yo digo, la gente está en Google diciendo amén, antes de decir amén, están chequeando en Google si lo que estoy diciendo es correcto. Entonces, las cosas han cambiado. Me alegro que menciones Google, porque una cosita que no mencioné, que yo creo que es fundamental, es tenemos que ponernos al día en las redes sociales. Eso no existía hace 50 años y 40 años. Ahora tenemos los pastores, aunque seamos un poquito maduros, como en el caso mío, tenemos que estar al día y saber qué es Google y saber qué es Facebook y saber qué es Instagram y Twitter y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son herramientas que nos van a complementar. Son métodos que tenemos a la mano para poder transmitir el evangelio. Este mismo espacio, Jesús, esto es un espacio extraordinario que nos provee el Señor para llegar a miles de personas que de lo contrario no hubiéramos podido llegar. Pero si yo rechazo eso, si yo rechazara la tendencia tecnológica, me estoy tirando tiros en los pies, me estoy limitando, ¿no? Yo tengo que estar abierto a mirar esas cosas para usarlas para la gloria de Dios. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, tomando ese mismo ejemplo, pastor, si usted no hubiera tenido esa conciencia y ciertamente un hombre preparado como usted, si no hubiera visto cuando yo le hice el ofrecimiento, posiblemente ahora mismo, como usted acaba de decir, no estuviera en las redes sociales. Claro. Y ahora mismo el pastor Ariel en esta sección está corriendo por redes sociales. Él tiene su Facebook, él tiene su blog, tiene sus cosas. El pastor Ariel conectado en las redes. Si no llega a ser así, pues literalmente uno se va quedando atrás. Rezagado. Y se queda rezagado. Y uno teniendo tanto que puede dar y tanto que Dios le ha dado a uno para poder compartir, por uno no querer actualizarse,
uno mismo, porque no es Dios, uno mismo se va quedando fuera de su contexto. Eso es así, varón. Eso es así. Así que me parece que... Sí, adelante, pastor. No, atención entonces a las personas que no están sintonizando, que paren, sintonicen bien el radar para que si se dan cuenta que hay que hacer algún ajuste sobre eso que hemos hablado hoy, pues que lo hagan de inmediato, rapidito. Excelente. Me parece que esta mañana, una mañana interesante por demás, te invito para que ciertamente si esta sección quieres verla nuevamente, quisieras otra vez regresar a ella y tú sabes, darle seguimiento a esta sección, es importante que lo puedas hacer. Recuerda que la puedes encontrar en YouTube. Ahí estamos en YouTube, Jesús Semide Ministries en YouTube. Ahí está la información. Al pastor yo le envío los videos de sus presentaciones, ¿verdad, pastor? Claro. Así que yo se los envío al pastor y a todos los demás compañeros, les envío el video y toda la cosa para que también esto que Dios ha permitido que ellos puedan realizar, también otros y otras lo puedan compartir y puedan ciertamente ser beneficiados con toda esta información que Dios nos permite, ¿verdad? Este contenido tan importante para el ministerio en Puerto Rico y el mundo. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? ¿Cómo la gente puede conectar con su ministerio? Pues bien, pueden comunicarse al 787-202-5545. Ese es mi teléfono personal. O pueden también escribirme al correo electrónico aortiz51@aol.com. Ahí estaremos dispuestos a recibir sus preguntas, dudas, comentarios, invitaciones, en caso de que alguien quiera extenderme alguna invitación para alguna predicación o alguna charla o seminario. Ahí está la información de nuestro buen amigo, el pastor Ariel, el doctor Ariel Ortiz Noble. Pastor, reciba nuestro mejor abrazo y gracias por dirigirnos y por bendecir al ministerio de Terto Hablemos para la gloria de Dios. Un placer, un privilegio. El privilegio es mío, Jesús. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo, pastor. Sabe que le amamos. La paz del Señor.